Actualmente en Estados Unidos existe una situación que verdaderamente puede estar polarizando a la población de este país. Hay mucha incertidumbre, medidas desde la economía hasta decisiones de alto gobierno con respecto a conflictos mundiales. Pueden mantener a la población virtual y literalmente encrispada, bien sea por lo que está padeciendo con el vecino, por una discusión que tengan en la calle o por lo que puede ver a través de las redes sociales. Además de eso, decisiones que impactan a la comunidad de inmigrantes pueden estar generando cuadros de depresión, ansiedad. Es bastante preocupante la incertidumbre que se atraviesa y por eso a partir de ahora quiero que presten atención lo que vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Es un especialista en psicología. Se trata de Alberto Barradas. Ustedes sin duda habrán compartido muchísimo con él a través de las redes sociales. Personalmente también habrán quienes se han presentado en su despacho. Y doctor, le pregunto, estamos en medio de una situación compleja para la conducta de los estadounidenses, de los inmigrantes, ante situaciones en las que se amenazan el día de hoy con la construcción de una cárcel en medio del pantano, rodeado de pitones y de cocodrilos. Doctor, ilústrenos, por favor. Bienvenido. Saludos, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa. Un gran abrazo para ti. Realmente lo que estamos viendo los inmigrantes en este momento se traduce en una emocionalidad altamente afectada. El miedo, la paranoia, la incertidumbre y la ansiedad están presentes en nuestra vida en este momento, sobre todo porque de alguna forma pareciera que todo está como muy cercándonos a legales o ilegales. O sea, el hecho de que sea inmigrante pareciera ya que es un problema. Y sin duda alguna, la ansiedad y yo diría que el miedo está muy presente. Con esta noticia del tema de la cárcel, tipo Alcatraz, ese tipo de cosas, tú dices, bueno, pero ¿hasta qué punto un inmigrante ilegal es alguien tan peligroso que tienes que meterlo en una cárcel de este tipo? Entonces creo que eso, todo ese mensaje y todo ese, yo diría también marketing, todo ese marketing de miedo, pues sin duda alguna nos está afectando emocionalmente a todos nosotros. No tengo ninguna duda al respecto. Doctor, estamos rodeados de este tipo de información. El insumo informativo nos viene por doquier. Nos viene a través de la radio. Si estamos manejando o si estamos a lo mejor en nuestra casa escuchando música, cocinando y colocamos las ondas hercianas o a través de un dispositivo digital. Vemos noticias como esa, oímos noticias como esa. Nos dice el vecino mientras estamos paseando el perro, viste lo de la cárcel que nos van a mandar con los cocodrilos a vivir con los alacranes porque comienza la especulación. No es culpa mía, es de la vaca. Y comienza todo esto, comienza esa gran inmensa bola de nieve. Doctor, ¿hasta qué punto es sano seguir conectado a tanta información? Porque si algo he visto a través de ese marketing de noticias que establece la Casa Blanca, es que genera una información tras otra y no nos permite la pericia de poderlas manejar y analizarla una por una, sino que veremos cuál de esas podemos atajar y esquivarla y veremos la próxima. Tal cual. Mira, yo te voy a decir una cosa que fundamentalmente se lo digo a todo el que yo me atravieso y que yo mismo lo vivo. O sea, yo soy inmigrante, soy residente permanente de este país y yo tengo las mismas emociones. Y realmente, hablando en aspecto personal y ahora ligado al resto de todas las personas que en este momento nos están viendo y escuchando, lo más importante es tener asesoría legal. Creo que hay que abandonar las redes sociales, abandonar tanta noticia devastadora y abrumadora e ir donde el abogado. O sea, creo que lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestra salud mental es tener el conocimiento claro y la protección clara de un profesional de la ley. Por otro lado, creo que es importante tener canales de información en los que uno confíe. ¿Qué significa? Que yo voy a verte a ti, por ejemplo. Yo confío en ti como periodista. Entonces yo voy a ver las informaciones que tú me das. No me voy a llenar de informaciones por todos lados, que si TikTok, que si Instagram, que si Facebook. Nada de eso. Y mucho menos X. Mucho menos X. Ok, que es sumamente nociva. Es el periodista de tu confianza, la persona de tu confianza y un abogado. Eso es fundamental para mantener la tranquilidad mental dentro de esta intranquilidad. Y por otro lado, tener planes de contingencia. Creo que es fundamental saber qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes,
qué va a pasar contigo si te agarran y te deportan o qué vas a explicar en relación a lo que tienes. Yo creo que es importante tener un plan de acción muy claro que nos permita tener certidumbre. Porque en este momento lo que más nos está pasando es que tenemos miedo, tenemos incertidumbre, no sabemos qué va a pasar ni qué va a suceder. Entonces, para contrarrestar eso, la información legal, la información fidedigna y el plan de contingencia en función de todo aquello que tú te prepares en base a lo que te vaya a suceder. Yo creo que con esas tres herramientas aplacas un poco la ansiedad. No la vas a eliminar de ninguna manera, pero por lo menos puedes andar con más seguridad en tu vida. Mire, doctor, y aprovecho esta quizás incluso consulta de terapia, le pregunto lo siguiente. Nosotros los venezolanos estamos en un ciclo que no hemos cerrado. Yo en lo particular no lo he cerrado porque no me he reconciliado con mi país, porque yo quiero regresar a mi país. Es decir, yo todavía no vislumbro a mi tierra, a mi Venezuela querida, como un sitio prohibido. Yo sé que lo estoy reclamando y yo sé que yo voy a llegar. Pero, ¿por cuánto tiempo es sano mantener esa esperanza de una manera tan prolongada? Doctor, le pregunto esto porque creo que es necesario para muchos, y esto lo hablo en base a los venezolanos migrantes que nos encontramos en todo el mundo, porque muchos nos fuimos con el propósito de hacer una mejor vida, pero también muchos nos fuimos con el propósito de regresar fortalecidos, mejor preparados, teniendo músculo financiero, músculo profesional, músculo moral, todo lo mejor para Venezuela y la reconstrucción. Pero ¿por cuánto tiempo debemos tener? ¿Es sano estar en ese terreno? El corazón y la mirada puesta en el futuro, en la esperanza, pero con los pies y las manos en el presente, en donde estás. Tú puedes mantenerte allí el tiempo que tú quieras, ¿ok? Pero es importantísimo que tú entiendas que donde estás es donde tú estás escribiendo tu biografía. En este momento, tú estás en Estados Unidos, tú tienes que situarte, mentalizarte y vivir Estados Unidos, ¿ok? O en el país donde te encuentres. Bueno, en este caso estamos hablando en Estados Unidos. Y Venezuela es una esperanza. Tú ves a los cubanos, yo en estos días estaba viendo unas declaraciones de Gloria Estefan, por ejemplo, ¿no? De más de 40 años fuera o 50 años fuera de Cuba y sigue añorando su Cuba, ¿ok? O sea, yo creo que eso siempre está en el corazón, pero es importante tenerlo como uno tiene la fe. Eso está allí, está la esperanza. Lo que no puede haber es la ansiedad, la premura de querer irse ya. Eso es absolutamente dañino, eso es muy pernicioso y realmente yo no lo recomiendo. Yo creo que uno sencillamente, bueno, cuando Venezuela se libere, yo iré, lo que yo pueda hacer por mi patria lo haré, pero mientras tanto, ahorita viene el 4 de julio, lo vamos a celebrar y Thanksgiving lo vamos a celebrar y Papá Noel lo vamos a celebrar y vamos a ver el Super Bowl y vamos a vivir en esto que estamos viviendo porque es aquí donde tengo mi vida. Teniendo esa diferencia emocional y psicológica, lo vas a vivir mejor. No le metas ansiedad a este asunto y mucho más entendiendo a Venezuela. Venezuela es, yo diría, es una frustración permanente. Y la mejor manera para no sentirse frustrado permanentemente es no tener altas expectativas. En la medida en que tú razonas tus expectativas y básicamente miras lo que va sucediendo, en esa misma medida te vas calmando en el sitio donde estás, con la mirada puesta en el futuro, en la esperanza y en el deseo de que en algún momento podamos regresar a nuestra patria. Doctor, por fortuna, he tenido el privilegio durante los últimos 12 años, además de vivir en este país, de trabajar como periodista, como lo venía haciendo desde Venezuela. Y por fortuna he podido ver, ejerciendo mi carrera, he podido ver cambios de administración en la Casa Blanca. Este miedo ya ocurrió. Este temor por medidas migratorias que no se equipara de la intensidad del pasado, podemos dar por sentado esta afirmación, pero ha sucedido de una manera similar. Posterior y pasa este temor, este miedo de la manera colectiva, vendrán otros. Viene el bullying en la escuela, fenómenos americanos, el miedo a los tiroteos, la inflación. Viene ahora, antes de septiembre, lo que todos los años es un terror, la temporada de huracanes, en este lado. Del otro lado son los torbellinos. Entonces, pareciera que son emociones completamente distintas a la que estamos atravesando, pero que tienen su espacio en la línea de tiempo que vamos a estar por enfrentar.
Se trata de un desafío continuo, vivir, ¿no? Pero vivir en un país que no es el tuyo también. Sin duda alguna. Yo lo comparo un poco con los números. Cuando uno ve, por ejemplo, el número de deportaciones que tuvo Obama y uno lo mira con lo que va ahorita, tú dices, bueno, pero pareciera que antes como que incluso era peor, lo que era es que menos bullero, ¿no? Menos publicitado, diciéndolo muy coloquialmente. Yo creo que al final del camino uno vive retos. Uno no nació aquí, uno se hace aquí y uno va adaptándose y viviendo y tratando siempre de dar la mejor versión de uno mismo, porque bueno, como en estos días escuché a Arnold Schwarzenegger diciendo en unas declaraciones, mientras uno es inmigrante, uno es un invitado, y realmente yo estaba bastante de acuerdo en esa visión. Yo creo que uno siempre tiene que comportarse de la mejor manera y seguir las reglas como tiene que seguirlas, incluso aún más, porque uno es un representante de un país que no es este. Y en ese sentido, creo que hay que vivir los retos que cada país representa, y en este caso en Estados Unidos tenemos muchos retos por vivir. Entonces, en ese sentido, creo que en la medida en que nosotros vamos mirando estas cosas sin el terror venezolano, porque eso es un punto que tenemos que darle énfasis, el venezolano viene traumado, el venezolano viene con muchos años sin democracia, viene con muchos años sin entender que las instituciones funcionan. En los Estados Unidos las instituciones funcionan y funcionan bien, son robustas. Entonces, en ese sentido, yo creo que también los venezolanos tenemos que mirar esto menos desde el marketing político y más desde la realidad de lo que está ocurriendo. Conocer bien los derechos que uno tiene, saber bien dónde uno está parado y vivir de la mejor manera posible, entendiendo que estas son oleadas, son situaciones que vamos transitando, muchas son nuevas para nosotros, pero básicamente tenemos que irnos adaptando. Adaptarse es la palabra clave en este sentido. Y no olvidar que somos invitados en este país y en el país donde nos encontremos. Me llevo esa frase. Hice mercado con usted hoy, doctor. Muchísimas gracias. ¿Oye? Fuerte abrazo para ti. Seguro que sí. Hasta la próxima. Conversábamos con Alberto Barradas. Él es psicólogo. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. Estaba aclarándonos a muchos de nosotros la posición tan compleja que tenemos como integrantes de la población inmigrante en cualquier país donde nos encontremos. Y nosotros como venezolanos en Estados Unidos tenemos un desafío: seguir mejorando y dando la mejor versión de todos nosotros donde quiera que nos encontremos, eso sí, sin olvidar nuestra querida patria Venezuela.